Las 3 lecciones más poderosas de Marco Aurelio para la vida moderna. Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los últimos grandes representantes de la filosofía estoica, no escribió para la fama, ni para impresionar a su época, ni para construir un legado literario. Escribió para sí mismo, en noches solitarias y amaneceres fríos, cuando el peso del imperio descansaba sobre sus hombros y el ruido de la política, la guerra y la traición amenazaban con romper su equilibrio interior. Sus meditaciones son un diario de batalla contra las pasiones desordenadas, un manual íntimo para resistir el caos externo y mantener la calma del alma. Y hoy, más de 1800 años después, esas páginas siguen hablándonos con una claridad inquietante, como si él hubiera sabido que el ser humano del siglo XXI estaría tan perdido, distraído y confundido como lo estaban los hombres de su tiempo. En Horizonte Estoico, no buscamos filosofía para decorar estanterías, buscamos herramientas, porque la vida moderna, con toda su tecnología, velocidad y promesas de felicidad inmediata, sigue enfrentándonos a las mismas pruebas que Marco Aurelio enfrentó: la incertidumbre, el dolor inevitable, las pérdidas repentinas, las injusticias que no podemos controlar. La diferencia es que nosotros muchas veces nos hemos acostumbrado a reaccionar sin pensar, a huir de la incomodidad, a confundir lo urgente con lo importante. El estoicismo, y en especial las enseñanzas de Marco Aurelio, nos devuelven un mapa, no un mapa que prometa que el camino será fácil, sino uno que nos recuerda que lo único que realmente podemos gobernar es nuestra mente. Piensa en cómo empieza la mayoría de nuestros días. El despertador suena, y antes incluso de abrir los ojos, ya estamos pensando en las notificaciones, los mensajes pendientes, las tareas acumuladas. El mundo nos arrastra, como una corriente invisible, hacia un estado mental reactivo. Y ahí es donde las palabras de Marco Aurelio entran como un ancla, porque él nos recuerda que no son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Ese simple recordatorio, aplicado de forma constante, puede cambiar por completo nuestra manera de vivir. No significa ignorar la realidad, sino dejar de ser sus esclavos. La historia de Marco Aurelio es, en sí misma, un ejemplo radical de coherencia. Nació en una familia noble. Fue adoptado por el emperador Antonino Pío y preparado desde joven para gobernar el imperio más poderoso del mundo. Pero lejos de dejarse corromper por el poder, eligió la disciplina, el estudio, la moderación. Gobernó en tiempos de peste, guerras y traiciones, y aún así, dejó escritos que destilan serenidad y humildad. Imagínate dirigir un imperio mientras una pandemia mata a miles, los enemigos presionan en las fronteras y tus propios generales conspiran contra ti. La mayoría de nosotros perdería la cabeza. Marco Aurelio no solo mantuvo la calma, sino que convirtió esa presión en materia prima para su filosofía. En este video de Horizonte Estoico, vamos a entrar en 3 de sus lecciones más poderosas, pero antes de enumerarlas, quiero que entiendas algo fundamental. El estoicismo no es un ejercicio de lectura inspiradora, es un entrenamiento. Igual que un soldado no espera aprender a luchar leyendo un manual de combate desde un sillón cómodo, nosotros no podemos esperar transformar nuestra mente solo escuchando frases bonitas. El estoicismo es repetición, es práctica diaria, es ensayo constante frente a las pequeñas incomodidades de la vida para que cuando llegue la gran prueba, estemos listos. Por eso, mientras escuches esta narración, quiero que observes tu propia mente. Nota si intentas saltar rápidamente a las técnicas o trucos para sentirte mejor, porque esa impaciencia ya es parte del problema. La filosofía de Marco Aurelio no es para el que busca resultados inmediatos, sino para el que quiere construir una fortaleza mental que dure toda la vida. Y eso requiere paciencia, honestidad brutal contigo mismo y la disposición a aceptar que hay cosas que jamás estarán bajo tu control. Ahora, antes de avanzar, reflexiona en esto. ¿Cuántas de tus preocupaciones actuales estarán completamente olvidadas en un año? Y en 5. Si eres honesto, descubrirás que la mayoría de lo que te agobia hoy ni siquiera tiene un peso real en el largo plazo.
Marco Aurelio lo sabía y lo repetía. Recuerda cuán breve es tu tiempo y cuánto más breve será tu recuerdo. Esta no es una invitación a la indiferencia, sino a la claridad, porque cuando entiendes que el tiempo es finito, tus prioridades cambian. Ya no malgastas energía en discusiones estériles, ya no te envenenas con resentimientos pequeños, ya no persigues la aprobación de todos. Aquí, en Horizonte Estoico, no vamos a embellecer la realidad. La vida es dura y lo será siempre, pero eso no es una mala noticia. Es la condición necesaria para crecer. Marco Aurelio no buscaba eliminar la dificultad, sino entrenar su mente para responder con virtud ante ella. Y esa es la primera gran transformación que el estoicismo ofrece: dejar de pedirle a la vida que sea fácil y empezar a pedirnos a nosotros mismos ser más fuertes. La modernidad nos ha vendido la idea de que la comodidad es el objetivo máximo. Vivimos rodeados de soluciones rápidas, comida inmediata, entretenimiento constante, distracciones sin fin. Pero el alma humana no se fortalece en la comodidad. Marco Aurelio lo sabía. Él se entrenaba en la disciplina, incluso cuando podía vivir en el lujo absoluto. Dormía en camas duras, se exponía al frío, aceptaba la incomodidad física como recordatorio de que su bienestar no dependía de placeres externos. En nuestra época, ese espíritu puede traducirse en pequeñas prácticas: apagar el teléfono por horas, elegir el silencio en lugar del ruido digital, hacer lo correcto aunque nadie lo vea. Este video no es solo una exposición histórica, es una invitación directa a poner en práctica estas lecciones hoy mismo. Porque el estoicismo no es un refugio intelectual, es un arte de vivir. Y si al final de esta narración no has tomado al menos una decisión concreta para aplicar lo aprendido, entonces las palabras de Marco Aurelio se quedarán en ti como un eco sin fuerza. Mientras escuchas, recuerda que las 3 lecciones que vamos a explorar no son simples consejos para días tranquilos. Son herramientas de supervivencia mental para tiempos de crisis. Y la crisis, si somos honestos, es una visitante frecuente en nuestras vidas. Puede venir en forma de enfermedad, de traición, de pérdida o de un cambio inesperado que derrumba nuestras certezas. En esos momentos, el entrenamiento estoico deja de ser teoría y se convierte en tu única defensa real contra el colapso interno. Así que acompáñame. Vamos a sumergirnos en la mente de un emperador que entendió que la verdadera realeza no es la que brilla en la corona, sino la que se asienta en el dominio de uno mismo. Y al final, descubrirás que estas 3 lecciones, aunque escritas hace siglos, son más urgentes que nunca para la vida moderna. Porque la tecnología cambia, las ciudades crecen, las costumbres se transforman, pero el alma humana, con sus miedos, deseos y esperanzas, sigue siendo la misma, y quien domine su alma, dominará su vida. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: si algo te ocurre, no fue contra ti, sino para ti. No busques que las cosas sucedan como quieres, sino que sucedan como suceden, y serás feliz. Esta frase, que parece tan simple, es en realidad una de las armas más poderosas del pensamiento estoico y posiblemente la más difícil de aplicar en la vida real. Porque aceptar lo que sucede no es un acto de resignación pasiva, sino un ejercicio activo de reinterpretar la realidad para convertirla en terreno de crecimiento. El mundo moderno nos ha entrenado para pensar que las cosas malas son errores del sistema, interrupciones de un flujo ideal de comodidad y placer que deberíamos estar disfrutando todo el tiempo. Por eso, cuando ocurre algo doloroso o incómodo, la pérdida de un trabajo, el fin de una relación, un problema de salud, una traición inesperada, sentimos que la vida está fallando y que debemos luchar para restaurar el estado anterior. Pero Marco Aurelio, al igual que otros estoicos como Epicteto, nos recuerda que la vida no se equivoca. La vida solo es. Lo que nosotros llamamos bueno o malo son etiquetas que colocamos según nuestras expectativas, no propiedades objetivas de los eventos. Piensa en esto. Si todo lo que sucede está fuera de tu control, ¿por qué desperdiciar energía resistiéndote emocionalmente? Esa resistencia no cambia el hecho, solo amplifica tu sufrimiento.
El dolor físico o material puede ser inevitable, pero el sufrimiento que añadimos al resistir la realidad es opcional. Marco Aurelio lo aplicaba a un nivel extremo. Cuando una plaga arrasaba el Imperio Romano y mataba a miles, él no se hundía en lamentos inútiles. Dirigía los recursos que tenía, cuidaba de su pueblo hasta donde era posible y aceptaba lo que estaba fuera de su alcance. En Horizonte Estoico, entendemos que esta idea de todo sucede para bien no significa que debas forzarte a sentirte feliz por una tragedia. Significa que debes encontrar el modo de usarla. Y usar no es siempre resolver o arreglar. A veces usar un evento significa permitir que te transforme, que te enseñe paciencia, que te obligue a desarrollar una virtud que antes no tenías. Tomemos un ejemplo más cercano a nuestra vida diaria. Imagina que te rechazan para un trabajo que realmente querías. La reacción instintiva es pensar, esto es malo, y hundirte en frustración. Pero si aplicas la mirada estoica, te preguntas, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué caminos se abren ahora que este se cerró? ¿Cómo puedo mejorar mis habilidades para la próxima oportunidad? Puede que ese rechazo te lleve a un trabajo más alineado con tus valores o a un proyecto propio que jamás habrías iniciado si hubieras conseguido el puesto. La clave está en no cerrar tu mente a la posibilidad de que, en perspectiva, ese evento era exactamente lo que necesitabas. Marco Aurelio nos entrena para vivir como estrategas, no como víctimas. Y un buen estratega nunca desperdicia recursos, incluso si esos recursos son el dolor, la incomodidad o el fracaso. La vida es como un campo de batalla mental en el que no podemos elegir siempre las circunstancias, pero sí podemos decidir qué hacer con ellas. Ahora bien, aceptar lo que sucede no significa convertirse en alguien pasivo o conformista. El estoicismo no predica la sumisión, sino la acción sensata. Si algo está en tu control, actúa. Si no lo está, acéptalo y redirige tu energía. Esta distinción que Epicteto llamó la dicotomía del control es la brújula que evita que te pierdas en emociones improductivas. Marco Aurelio la aplicaba en cada decisión como emperador. Cuando una batalla se podía ganar, organizaba a su ejército. Cuando la peste no podía detenerse, organizaba la respuesta sanitaria y al mismo tiempo aceptaba que no podía salvar a todos. En el contexto moderno, esta lección es crucial porque vivimos en una época de sobreinformación y sobrepreocupación. Nos angustiamos por la política internacional, por desastres naturales, por noticias que no afectan directamente nuestro día a día, pero que nos consumen emocionalmente. Marco Aurelio te diría, pregúntate si está en tu mano. Si no lo está, no permitas que robe tu paz. No es indiferencia, es protección de tu energía mental para lo que sí puedes influir. Otra clave de esta lección es la redefinición de la suerte. Para la mayoría, la suerte es recibir lo que se desea. Para el estoico, la suerte es tener la oportunidad de practicar virtud, sin importar la forma que tome esa oportunidad. Así, una dificultad no es una maldición, sino un entrenamiento. Una crítica no es una ofensa, sino una ocasión para practicar la humildad. Un retraso no es una pérdida de tiempo, sino un momento para ejercitar la paciencia. La perspectiva lo cambia todo. Y aquí entra un punto que Marco Aurelio repetía una y otra vez. La naturaleza no comete errores. Él veía la vida como un río que fluye inevitablemente hacia el mar. Resistirlo es inútil. La única opción inteligente es aprender a navegarlo. En la vida moderna, esto significa aceptar que las cosas no siempre se ajustarán a tu guión personal y que muchas veces el plan que tenías necesita cambiar. Aceptar ese cambio sin amargura es un acto de fuerza, no de debilidad. Aplicar esta lección requiere un ejercicio constante que puedes comenzar hoy mismo. Cada vez que ocurra algo que no esperabas o no querías, detente y repite mentalmente, esto está sucediendo. Reconocimiento de la realidad. No está en mi control cambiarlo. Diferenciación entre lo que puedo y no puedo hacer. ¿Cómo puedo usarlo para mi bien o el de otros? Reinterpretación activa.
Hazlo una y otra vez, y verás cómo tu resistencia emocional disminuye, no porque dejes de sentir, sino porque aprenderás a sentir de forma útil. Marco Aurelio sabía que la vida le quitaría cosas que amaba. Perdió hijos, perdió amigos, perdió batallas, pero también sabía que cada pérdida era una oportunidad para practicar una virtud diferente. Templanza, fortaleza, justicia. En lugar de decir, esto no debería pasarme, decía, esto ha llegado y ahora me toca responder como un hombre virtuoso. En resumen, la tercera lección poderosa que Marco Aurelio nos deja para la vida moderna es esta. Todo lo que sucede puede ser usado para tu bien si sabes mirarlo con ojos de filósofo. No se trata de negar el dolor ni de disfrazar las dificultades, sino de convertir cada golpe en materia prima para forjar el carácter. Y en un mundo que nos empuja constantemente a quejarnos y a esperar que otros resuelvan nuestros problemas, esta mentalidad es una ventaja que muy pocos están dispuestos a cultivar. En Horizonte Estoico, creemos que este enfoque no solo es posible, sino necesario. Porque si aprendes a aceptar y transformar lo que la vida te da, nunca más te sentirás completamente derrotado. La vida dejará de ser una serie de obstáculos y se convertirá en un campo de entrenamiento constante para tu fortaleza interior. Y ese es un poder que nadie puede arrebatarte. En la cima del poder, con legiones a su mando y riquezas que podían comprar casi cualquier deseo, Marco Aurelio eligió el camino menos tentador para un emperador, el de la virtud. En sus meditaciones, la palabra virtud no es un adorno moralista, sino un principio rector. Para él, vivir bien no significaba vivir con placeres, seguridad o prestigio, sino vivir con justicia, templanza, fortaleza y sabiduría, sin importar las circunstancias externas. En la vida moderna, esta lección es la que menos se escucha y la que más se necesita. Hoy la palabra virtud ha sido reemplazada por éxito o resultado, como si lo que importa fuera únicamente lograr lo que quieres, sin preguntarte si el camino para llegar ahí está en armonía con tus principios. Marco Aurelio, en cambio, entendía que todo logro sin virtud es una victoria hueca y que toda derrota afrontada con virtud es una victoria en sí misma. En Horizonte Estoico, vemos esta lección como el núcleo de todo lo demás. Porque ni aceptar lo que sucede, lección 3, ni dominar la mente, lección 2, tienen sentido si no sabes hacia dónde dirigir tu vida. Y esa dirección, para Marco Aurelio, era la práctica constante de la virtud. ¿Pero qué significa esto en lo concreto? Para un estoico, la virtud es la única riqueza que nunca puede ser arrebatada. Es el tesoro interno que llevas contigo, incluso si pierdes todo lo demás. Vivir conforme a la virtud significa que tus decisiones y acciones no dependen de la aprobación de otros, ni del miedo a perder, ni del deseo de ganar, sino de una brújula interna que apunta siempre hacia lo correcto. Marco Aurelio repetía que no hay nada más dañino para el alma que actuar contra la propia conciencia. En la práctica, esto implica que incluso si nadie te está mirando, actúes con la misma integridad que si el mundo entero te observara. Y aquí es donde la vida moderna presenta su mayor reto. Vivimos en una era de exposición constante, donde muchas personas actúan para la cámara, no para su conciencia. La virtud, en cambio, es silenciosa, no busca likes ni aplausos. Uno de los aspectos más poderosos de esta lección es que la virtud, para Marco Aurelio, no era una teoría abstracta, sino un conjunto de acciones repetidas cada día. Él se preguntaba, ¿estoy actuando con justicia en mis decisiones? ¿Estoy siendo templado en mis hábitos? ¿Estoy demostrando fortaleza frente a las dificultades? ¿Estoy usando la sabiduría para guiarme, no solo la emoción? Estas 4 virtudes cardinales, justicia, templanza, fortaleza y sabiduría, eran para él el equivalente a los cimientos de un edificio. Sin ellas, cualquier logro se derrumba tarde o temprano. Para aterrizar esto en la vida actual, piensa en tu día a día. La justicia no solo se ejerce en un tribunal, se ejerce cuando decides ser honesto en un negocio, cuando das crédito al trabajo de otros, cuando defiendes a alguien que no puede defenderse. La templanza
no solo es abstenerse de excesos visibles, también es resistir el impulso de reaccionar de forma impulsiva, de decir lo que no necesitas decir, de comprar lo que no necesitas comprar. La fortaleza no es solo física, es la capacidad de mantenerte firme en una decisión correcta, incluso cuando te cuesta amigos, dinero o prestigio. Y la sabiduría no es acumular datos, es aplicar lo que sabes en el momento en que realmente importa. Marco Aurelio sabía que el mundo ofrece constantes tentaciones para abandonar la virtud. Como emperador, podía haber caído fácilmente en la corrupción, en la arrogancia o en el abuso de poder. Pero su diario está lleno de recordatorios a sí mismo para mantenerse humilde, para recordar que el poder es temporal, que incluso un emperador es solo carne, aliento y un poco de hueso, y que lo único que verdaderamente permanece es el bien que haces. Un aspecto clave que él practicaba y que nosotros podemos aplicar es el autoexamen diario, enfocado en la virtud. Al final de cada día, Marco Aurelio se preguntaba qué acciones habían estado alineadas con la virtud y cuáles no. No lo hacía para culparse, sino para corregir el rumbo. Este hábito, llevado a la vida moderna, puede transformar nuestra conciencia moral en algo vivo y activo, no en un concepto olvidado. La virtud también implica coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Vivimos en un tiempo donde es fácil expresar ideas correctas públicamente y vivir en contradicción con ellas en privado. Marco Aurelio nos recuerda que la hipocresía no solo engaña a otros, nos destruye a nosotros mismos porque rompe la confianza en nuestra propia palabra. Sin esa confianza interna, ninguna fortaleza mental es real. Ahora bien, vivir conforme a la virtud en la vida moderna no significa aislarte del mundo o evitar toda ambición. Significa que cualquier ambición que tengas debe pasar primero por el filtro de la virtud. Si un objetivo requiere que traiciones tus principios, entonces no es un objetivo digno. Marco Aurelio lo entendía así. Más vale perder una batalla externa que una interna. En el contexto actual, esto podría traducirse en decisiones como rechazar un negocio rentable si implica engañar, decir la verdad aunque implique consecuencias incómodas, o no seguir una tendencia popular si contradice lo que crees correcto. Cada vez que eliges así, fortaleces la brújula interna que te guiará incluso en medio del caos. Otra dimensión esencial de esta lección es entender que la virtud no depende de que el mundo sea justo. Muchas personas justifican acciones corruptas diciendo que así funciona la vida o que todos lo hacen. Marco Aurelio nos recuerda que la virtud es un acto unilateral. No necesita reciprocidad para existir. Haces lo correcto porque es lo correcto, no porque esperas que otros lo hagan contigo. Esta mentalidad te libera de la dependencia emocional hacia la conducta ajena. No necesitas que otros sean honestos para ser honesto. No necesitas que otros sean justos para practicar la justicia. Y en una era donde la conducta colectiva a menudo parece dominada por la conveniencia y el interés inmediato, esta independencia moral es un acto de resistencia. Por último, Marco Aurelio veía la virtud como el verdadero sentido de la vida. Todo lo demás, riquezas, salud, fama, son indiferentes en el lenguaje estoico. Cosas que, aunque puedan preferirse, no definen el valor de tu vida. Si tienes virtud, incluso en la adversidad, has vivido bien. Si careces de virtud, incluso en la abundancia, has fracasado. En conclusión, la primera lección poderosa que Marco Aurelio nos deja es esta: haz de la virtud el principio rector de tu vida, y todas tus decisiones estarán protegidas contra el error más grave: vivir en contradicción contigo mismo. No es el camino más fácil, pero es el único que garantiza que pase lo que pase fuera, puedas mirarte al espejo y reconocer a alguien digno de respeto. En este recorrido por las enseñanzas de Marco Aurelio, hemos atravesado 3 pilares que, aunque escritos hace casi 2000 años, siguen latiendo con una fuerza asombrosa en medio del ruido de la vida moderna. Y no es casualidad. El ser humano, en lo esencial, no ha cambiado. Seguimos enfrentando el dolor,
el miedo, la incertidumbre y la tentación de abandonar lo que es correcto cuando parece más fácil ceder. La diferencia es que ahora esas pruebas llegan disfrazadas de nuevas formas. Un mensaje inesperado que cambia tu día, una pantalla que te ofrece una distracción constante, un mundo acelerado que te empuja a reaccionar sin pensar. Pero las lecciones que hemos explorado no son simples consejos motivacionales, son principios de supervivencia mental y moral. Marco Aurelio no nos habló desde un salón de conferencias ni desde una vida cómoda, sino desde el campo de batalla, desde las salas del poder donde la traición era moneda corriente, desde los pasillos donde la peste y el miedo caminaban juntos. Él escribió para recordarse a sí mismo lo que debía hacer, y en esa honestidad está el valor de sus palabras. No predicaba desde la perfección, sino desde la práctica. En Horizonte Estoico, hemos visto primero que todo lo que sucede puede ser usado para tu bien, si sabes mirarlo con ojos de filósofo. Esta lección nos libera de la trampa de la queja y nos entrena para transformar cada golpe en un maestro. No es negar el dolor, sino dirigirlo hacia algo útil. Y eso es revolucionario en una época que nos educa para evitar cualquier incomodidad. Si comprendes que incluso lo que no elegiste puede trabajar a tu favor, dejas de esperar a que el mundo cambie para empezar a cambiar tú. Luego entendimos que la mente, bien entrenada, es una fortaleza inexpugnable. Que no importa cuán hostil sea el entorno, siempre tendrás el poder de elegir tu interpretación, tu respuesta y tu enfoque. Esto no se logra por accidente. Requiere disciplina diaria, vigilancia sobre los pensamientos y una conciencia clara de que tus juicios, más que los hechos, son los que determinan tu paz interior. En un mundo saturado de estímulos, el dominio de la mente es la diferencia entre vivir a merced del ruido o vivir con dirección propia. Y finalmente llegamos al núcleo. Vivir conforme a la virtud, por encima de todo. Porque de nada sirve aceptar la realidad o dominar la mente si no sabes hacia dónde apuntar tu vida. La virtud es ese norte, esa brújula que no se ve afectada por el clima, la moda o las opiniones ajenas. Marco Aurelio nos enseña que la verdadera medida del éxito no está en lo que logras, sino en cómo lo logras, y que la integridad no se negocia aunque el precio sea alto. Cuando unes estas tres lecciones, obtienes un sistema de vida sólido, casi indestructible. Primero, aceptas lo que sucede y lo conviertes en oportunidad. Segundo, proteges tu mente para que nada externo te robe la paz. Y tercero, diriges cada acción según los principios que has elegido conscientemente. El resultado es una vida que, aunque no esté libre de dolor o dificultades, está llena de sentido. Pero aquí hay una advertencia. Saber estas lecciones no es suficiente. Marco Aurelio no se convirtió en el hombre que admiramos porque leyó frases inspiradoras. Lo hizo porque las aplicó cada día, en las pequeñas y grandes pruebas. Las palabras escritas en sus meditaciones eran ejercicios, no declaraciones para el público. Las escribía para sí mismo, como un soldado que repasa sus tácticas antes de entrar en combate. Esa es la invitación que te dejo desde Horizonte Estoico, que uses lo que has aprendido no como una inspiración pasajera, sino como un entrenamiento. Empieza hoy, con lo que tengas. Cuando algo no salga como esperas, recuerda la lección 3. Pregúntate cómo puedes usarlo para tu bien. Cuando el ruido externo amenace con alterarte, aplica la lección 2. Dirige tu mente, separa hechos de juicios y elige la interpretación más útil. Y cuando enfrentes una decisión difícil, recuerda la lección 1. Pregunta si está alineada con la virtud y actúa conforme a esa respuesta, aunque cueste. Lo más probable es que no lo logres siempre. Habrá días en que reacciones con ira, en que te dejes arrastrar por la ansiedad, en que tomes una decisión por comodidad y no por virtud. Marco Aurelio también tuvo esos días, pero lo que distingue a quienes avanzan es que no se conforman con ese desvío. Lo corrigen, aprenden y vuelven al camino. El progreso estoico no es una línea recta, es un regreso constante a los principios que has elegido.
Y hay algo más que no podemos olvidar. El tiempo es breve. Una y otra vez, Marco Aurelio nos recuerda que no sabemos cuánto nos queda y que la vida no está obligada a avisarnos cuándo será el final. Esa conciencia no debe asustarnos, sino impulsarnos a vivir de manera que, si hoy fuera el último día, no tengamos que reprocharnos haber desperdiciado las horas en lo que no importa. Mira a tu alrededor. Pregúntate cuánto de lo que te preocupa ahora tendrá importancia real en 5 años. Pregúntate cuántas de las discusiones, distracciones y obsesiones de este momento son dignas de tu energía. Si eres honesto, descubrirás que la mayoría son ruido. Y si aprendes a ver ese ruido por lo que es, tendrás la libertad de invertir tu tiempo y atención en lo que verdaderamente cuenta. Fortalecer tu carácter, servir a otros, vivir con integridad y cultivar una mente en paz. Esa es la libertad que Marco Aurelio defendía. No la libertad de hacer lo que quieras cuando quieras, sino la libertad interior de no ser esclavo de lo que no importa. Y esa libertad no se hereda, no se compra, no se delega. Se construye cada día, en cada decisión, en cada pensamiento. Así que aquí, en el final de este viaje, la pregunta no es si estas lecciones son útiles, porque lo son. La pregunta es si estás dispuesto a aplicarlas. Porque la filosofía sin práctica es como una espada sin filo. Quizás sea hermosa, pero no sirve para la batalla. Recuerda que la batalla no es contra el mundo, ni contra las personas, ni siquiera contra las circunstancias. La batalla es interna, contra la queja, contra la distracción, contra la tentación de abandonar lo que es correcto por lo que es cómodo. Y como todo buen guerrero sabe, ganar una batalla interna es el triunfo más difícil y al mismo tiempo el más definitivo. Si decides caminar este camino, no esperes aplausos. No esperes que el mundo te felicite por mantenerte firme cuando todos se rinden. La virtud es silenciosa y a menudo pasa desapercibida, pero hay una recompensa que nadie puede quitarte. Mirar atrás en cualquier momento de tu vida y saber que has vivido con honor. Ese es el horizonte que Marco Aurelio veía. No un horizonte de victorias externas acumuladas, sino uno de victorias internas, invisibles para la mayoría, pero que forman la esencia de una vida bien vivida. Ese es el horizonte estoico que te invitamos a alcanzar. Y la travesía, como él sabía, empieza siempre en el mismo lugar, dentro de ti.